sentado sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono y es mi Dios. Exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Amor me hace ver cuando estoy en un error y tu gracia me levanta. Su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Jesús, exaltado
su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús es mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque no hay ningún otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo más que el nombre de Jesucristo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se claman, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, estimados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reflexión sobre la palabra de Dios de este domingo, el primero
de este año 2021, y pues vamos a ponernos a través de una oración pues al cuidado y a la protección del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe y nos conduzca en estos momentos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, bendito Dios. Tú has estado presente en nuestras vidas, a pesar de un año tan complicado y difícil como fue el 2020, pues gracias a tu misericordia, gracias a tu protección, Señor, estamos vivos, estamos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes, que tú nos guardes, bendito Dios, en todo momento, y que tú seas con nosotros en este servicio que vamos a realizar, bendito Dios, que tiene la única finalidad, Padre bendito, de reconocer en ti tu grandeza, tu soberanía sobre nuestra vida, bendito Dios. Toma control de nosotros, principalmente de mí, bendito Dios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos conduzca a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, vamos a iniciar en este día con las predicaciones, el compartimiento de la palabra, para que nosotros podamos acercarnos, Señor, a la verdad que encierra la bendita palabra de Dios. Y el día de hoy estaremos reflexionando precisamente en uno de los atributos más grandes que tiene nuestro Dios, y que se refiere a su misericordia, que se ha hecho presente desde la fundación del mundo, Señor, y que ha estado en nuestra vida desde antes de que fuéramos salvos, bendito Dios. Por ese amor, por esa paciencia que Dios nos tiene, Señor, pudimos alcanzar esa misericordia y alcanzar la salvación anhelada, bendito Padre. Por eso estaremos meditando sobre esto en el capítulo 5 de Marcos 5:28, ¿verdad? Y que a la letra dice la palabra de Dios, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y este versículo nos recuerda esta porción de la Escritura donde el Señor realizó varios milagros, entre ellos con la hija de Jairo, y específicamente refiriéndose al versículo que acabamos de leer, se refiere a una mujer que fue sanada de una enfermedad, de un flujo de sangre que la venía atormentando desde hacía mucho tiempo. Entonces, amados hermanos, pues podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en el momento cuando más desesperados estamos, cuando ya las cosas no nos han salido, como esta mujer después de una prolongada enfermedad, cuando sentimos que ya no hay solución, no nos queda más que voltear hacia arriba, hacia donde está nuestro Dios, y podemos alcanzar ese oportuno socorro por la misericordia que el Señor tiene sobre todos y cada uno de nosotros. Se entiende que esta mujer había sufrido de continuas hemorragias desde hacía muchos años, 10 o 12, a los que había recurrido, habían aparente empleado formas drásticas de tratamiento, había visto doctores, se habían agotado los medios económicos, y por la acción de ellos no había ido a mejor, sino que había empeorado. Cuando había perdido toda esperanza de mejoría, alguien le habló acerca de Jesús. No perdió ella el tiempo para hallarle, y abriéndose camino en medio de la muchedumbre, tocó el borde de su manto, e inmediatamente cesó la hemorragia y se sintió totalmente curada. Y a manera de introducción vemos con relación a la misericordia qué es lo que queremos destacar en este día, porque necesitamos que la misericordia del Señor nos acompañe a lo largo de este año que estamos iniciando con la ayuda del Señor. Y
decía yo que a manera de introducción en Efesios 2:4 leemos: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia se define como el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. La misericordia se entiende como una actitud y disposición de Dios que beneficia al hombre pecador. Hay personas en este mundo que poseen bienes materiales, pero que en su condición humana son pobres en misericordia, no tienen compasión. El Padre de misericordias es el Señor Jesucristo. No esperemos que en este mundo otra persona semejante a nosotros podamos obtener misericordia como la que recibimos de nuestro Dios, pues todo lo retienen para sí y no es así con Dios. En primer lugar, la misericordia es deseada por el hombre. ¿Por qué? En este caso específico de esta mujer que fue sanada, tenemos que había sufrido mucho y había andado buscando su sanación a través de muchos médicos. Y nosotros buscamos la misericordia porque estábamos hastiados de vivir en el lodazal, en el fango cenagoso y de vivir en la obscuridad. Y refiriéndonos a este texto, ¿verdad?, encontramos que también esta mujer no había podido ser curada antes, iba de mal en peor. Así es con muchos pecadores convictos como nosotros, que han probado médicos humanos, psiquiatras, psicólogos, especialistas en todas las ramas de la medicina, y otros han acudido a diversas religiones, movimientos religiosos, pero no se han sentido satisfechos. Y vemos que aquí se hace una conjetura acertada. Ella no tenía ninguna promesa de parte del Salvador, no la conocía. Cuanto mejor los pecadores de todos los tiempos, que tenemos tantas promesas formuladas a lo largo de los evangelios. Y una muestra es Juan 5, 24 y 36. El versículo 24 del capítulo 5 de Juan nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 36 nos dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Imagínense qué garantías, qué promesas tan grandes tenemos o tiene el pecador, hermanos. Dice que el que oye mi palabra, oír la palabra de Jesucristo significa no escucharla, sino significa recibirla, creerla, obedecerla. Dice: muchos son los que oyen la predicación del Evangelio, pero nada hacen acerca del mismo. Y el Señor está diciendo aquí que su enseñanza ha de ser aceptada como divina y que se debe de creer que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Y dice otra cosa: y cree al que me envió. Dice, es cuestión de creer en Dios. Pero ¿significa esto que una persona es salva simplemente por creer en Dios? Muchos profesan creer en Dios, pero nunca han sido convertidos. No, el pensamiento aquí es que uno ha de creer a Dios. Debe uno creerle a Dios, que envió al Señor Jesucristo al mundo. ¿Y qué es lo que ha de creer? Ha de creer que Dios envió al Señor Jesús para que fuese nuestro Salvador. Hemos de creer lo que Dios dice acerca del Señor Jesús, es decir, que Él es el único Salvador
y que los pecados solo pueden ser quitados mediante su obra en el Calvario. Y nos dice otra cosa importante, dice, tiene vida eterna. Y la vida eterna quiere decir que es una vida similar a la del Señor Jesucristo, que Él también tiene vida eterna. No es solo una vida que persistirá para siempre, sino que es una cualidad superior de vida. Es la vida del Salvador que nos es impartida a los que creemos en Él. Es la vida espiritual recibida, y cuando uno nace de nuevo, en contraste con la vida natural que ha recibido en su nacimiento físico. Y termina este versículo 24, 5:24 dice, y no viene a juicio, que no vendrá a condenación. El pensamiento aquí es que no es condenado ahora ni lo será jamás en el futuro. El que cree en el Señor Jesús queda libre de juicio porque Cristo ha pagado la pena por sus pecados en el pasado. Esto quiere decir que hemos pasado de muerte a la vida, y el que ha confiado en Cristo ha pasado de un estado de muerte espiritual a otro de vida espiritual, hermanos. Antes de su conversión estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos a todo lo que fuese amor a Dios o comunión con el Señor. Cuando puso su fe en Jesucristo, vino a morar en él el Espíritu de Dios y vino a ser poseedor de la vida divina. Y el versículo 36 que nos dice que el testimonio de Juan no era la más grande prueba de la deidad de Cristo. Los milagros que el Padre le había dado que hiciese daban testimonio de él, que el Padre le había verdaderamente enviado. Los milagros por sí no son una prueba de deidad. En la vida leemos de hombres que habían recibido poder para hacer milagros, e incluso leemos de seres malignos con el poder de realizar maravillas. Él tenía en sí mismo el poder de llevar a cabo estas poderosas obras, mientras que a otros les fue dado. Otros hombres han efectuado milagros, pero no podían conferir a otros el poder de realizarlos. El Señor Jesús no solo llevó a cabo milagros, Él mismo, sino que dio a sus apóstoles potestad para hacerlos, y las obras llevadas a cabo por el Salvador eran los mismos que el Antiguo Testamento había profetizado tocante al Mesías. Los milagros que el Señor Jesús obró fueron únicos por su carácter, por su alcance y por su número, y en cada uno de esos milagros se daba testimonio de que el Padre lo había enviado. Por otro lado, refiriéndonos a la mujer que había sido sanada de este flujo, dice que acercándose el paso número 2 es acercándose a la fuente de la misericordia. Si tocare su manto, seré salvo, decíamos en un principio. Para ofrecer favores espirituales del Salvador hay que acercarse a Él. Es menester que el que a Dios se allega crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso lo vemos en Hebreos 11:6, que nos dice a la letra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí encontramos algo importante, hermanos. Hay quienes han encontrado a Dios por los caminos de la reflexión, a través de los sentidos, a través del oído, a través de la vista, principalmente. Dice, en lo maravilloso de sus obras, de la vista, partiendo de la naturaleza, vemos las pruebas tangibles de la existencia de Dios con solo abrir nuestros ojos, hermanos. No podemos decir que no lo hemos conocido. Basta abrir nuestros ojos para ver todas las maravillas que ha hecho el Señor en la vida
a partir de la creación. En segundo lugar, hay quienes han sido llamados por un texto de la Sagrada Escritura, y también hay quienes han sido persuadidos por la palabra elocuente de un fiel predicador del Evangelio. La forma de contacto puede ser diversa, pero el resultado es el mismo si nos lleva a Jesús por la fe, hermanos. Sin embargo, también debemos estar convencidos, hermanos, que no todo es un camino plano para caminar dentro del camino de la fe. También vamos a encontrar obstáculos en el camino, como dice el pasaje. Si leemos el pasaje que hoy estamos analizando completo, ¿verdad? Vamos a ver que esta mujer encontró obstáculos para llegar al Señor. Eran unos obstáculos materiales. Dice que los hombres apretaban pero sin resultado, mas la fe la hizo perseverar y tocar. Dice, y una vez que la tocó, en Marcos 5:34, él sintió que había salido fuerza de él, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano de tu azote. Y qué maravilla, hermanos, que vemos que se presenta la curación de manera inmediata. ¿Y cómo se dio? En una circunstancia complicada, no común. Y vemos que en Lucas 8:44 se refiere a lo siguiente. Dice, refiriéndose a esta mujer, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y en Marcos 5:29 nos dice, refiriéndose a esto mismo, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense qué maravilla, qué grande muestra de misericordia, qué gran amor que nos tiene o tenía el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que la curación tuvo dos características importantes: fue completa y gratuita. Y vemos en Lucas 8:47, cuando dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Marcos 5:34, el Señor vemos que le responde, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí encontramos en esto la confesión de la mujer. Ella iba a retirarse sin decir nada. Quería pasar desapercibida porque se sentía avergonzada. Pero los ojos escrutadores de Cristo la descubrieron. Quería recibir el beneficio en secreto, pero el Señor no quiere discípulos mudos, sino confesión y testimonio. Y aquí nos remontamos a Mateo 10, 32 y 33, donde la palabra de Dios nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos 10, 9, 10, ya para concluir esta reflexión, nos dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por último vemos que en este breve comentario que se ha hecho el día de hoy, que esta mujer recibió algo más del Maestro y recibió la consolación del Señor Jesucristo. Tras su testimonio, recibió seguridad y paz. Y veamos Lucas 8:48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve
en paz. Antes ella había sido una nadie, un donadie, éramos nosotros, pues nadie sabía acerca de ella o de nosotros. Ahora es la hija de un rey, la única mujer a quien el Señor llamó hija en sus milagros de sanación. Así es con nosotros cuando confesamos al Señor, recibimos interiormente seguridad y gozo que aumentarán nuestra fe. Por eso es importante, hermanos, que pues busquemos esa misericordia del Señor, que creamos en la palabra de Dios y que al confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador, Él hará incrementar nuestra fe para que podamos disfrutar a plenitud todo lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Inclinemos nuestro rostro y daremos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por esta palabra. Gracias, bendito Salvador, porque sabemos que de tu misericordia depende nuestra vida. Dice un canto, tu misericordia es mejor que nuestra vida, Padre Celestial, porque el amor que emana de ti es el que pudo limpiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Te agradecemos infinitamente todo lo que has hecho en nosotros. Sabemos que si tenemos, sabemos que si vivimos, sabemos que si permanecemos en ti, bendito Dios, es porque tu misericordia se añade cada día de nuestra existencia. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos que estuvimos participando a través de este medio, bendito Dios, y aún a los que no pudieron, que bendigas a tu iglesia, la local, Señora Príncipe de Paz, pero también que bendigas a tu iglesia universal, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.